La ironía no pasó desapercibida para mí mientras me sentaba en nuestra oficina en casa, viendo cómo el último video de YouTube de mi esposo acumulaba vistas. Ahí estaba él, el Dr. James Michie, renombrado experto en relaciones, diciéndoles a sus millones de seguidores cómo mantener la confianza en sus matrimonios, mientras los mensajes de texto a su novia iluminaban su teléfono secreto en nuestra encimera de la cocina. Recuerden, la honestidad es la base de toda relación exitosa, decía con seriedad a la cámara. Sin confianza, no tienes nada. Tomé otro sorbo de vino y agregué el video a mi creciente colección de pruebas. Me llamo Rebecca Michie, a mis 35 años, estaba a punto de exponer al mayor fraude de la industria del consejo sobre citas en línea, mi propio esposo. Todo comenzó hace 3 meses, cuando James empezó a distanciarse. Las señales fueron sutiles al principio, noches de trabajo hasta tarde, viajes de negocios repentinos, una nueva contraseña en su teléfono. Clásicos signos de infidelidad que él mismo advertía en sus videos. Pero yo no era la típica esposa engañada. Como su socia de negocios y gerente de contenido durante los últimos 8 años, tenía acceso a todo, sus correos electrónicos, su calendario, sus cuentas de redes sociales. Mientras él construía su imagen pública como gurú de las relaciones, yo era quien hacía que todo funcionara tras bambalinas. Así fue como encontré la primera pista, una serie de eventos bloqueados en su calendario titulados Consulta privada con alguien llamada Megan. Curioso cómo estas consultas siempre ocurrían en restaurantes elegantes o en hoteles. Voy a llegar tarde otra vez esta noche, cariño, gritó James desde abajo. Emergencia con un cliente. Revisé su calendario. Otra consulta con Megan. Por supuesto, respondí. No trabajes demasiado. Tan pronto como su auto salió de la cochera, abrí mi laptop y retomé el documento en el que había estado trabajando. 8 años construyendo este negocio juntos y James no tenía idea de que estaba a punto de convertirlo en su peor pesadilla. Mi teléfono vibró. Mi mejor amiga, Kate. ¿Estás segura de esto?, preguntó cuando respondí. Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Miré la foto enmarcada en mi escritorio, James y yo en nuestro último seminario de negocios, sonriendo mientras enseñábamos a las parejas cómo fortalecer sus relaciones. La ironía sería graciosa si no doliera tanto. Estoy segura, dije. Construyó este imperio con confianza y autenticidad. Vamos a ver qué tanto aguanta cuando se enfrente a la verdad. Descubrí la identidad de Megan 2 semanas después de encontrar las citas en el calendario. Era una becaria de marketing de 23 años en la editorial de James, deslumbrada por el famoso experto en relaciones que había tomado un interés especial en su carrera. Su Instagram estaba lleno de publicaciones crípticas sobre romances secretos y hombres mayores que la entendían. Lo que no publicaba eran los regalos costosos que James le compraba con nuestra cuenta de negocios conjunta, etiquetándolos como gastos de marketing. Ni los viajes románticos que aparecían en nuestros documentos fiscales como viajes de investigación. Lo tenía todo: recibos, fotos, mensajes de texto recuperados de la nube que James olvidó que yo podía acceder. Pero no lo iba a exponer todavía. No, tenía un plan mejor. Reunión de contenido en 5 minutos, anuncié a nuestro pequeño equipo. Como jefa de contenido digital, yo manejaba nuestra presencia en línea, mientras que James era la cara del negocio. El equipo se reunió en la sala de conferencias: escritores, administradores de redes sociales, editores de video. Todos creían en el mensaje de James sobre confianza y autenticidad. Todos estaban a punto de convertirse en participantes involuntarios de mi plan. James quiere probar algo nuevo, anuncié. Cree que hemos sido demasiado seguros con nuestro contenido. Quiere hacerlo más real. Tom, nuestro principal escritor, frunció el ceño. ¿Real en qué sentido? Abrí mi presentación. Vamos a lanzar una nueva serie llamada La verdad sobre la confianza. Historias crudas y honestas sobre la infidelidad y la traición. Mostrarle a la gente cómo realmente se ven estas situaciones. ¿No será demasiado oscuro para nuestra marca?, preguntó Sara, nuestra gerente de redes sociales. Sonreí. A veces, la gente necesita ver la oscuridad para apreciar la luz. James cree que esto lo hará más cercano al público. Por supuesto, James no tenía idea de esta nueva dirección.
Estaba demasiado ocupado con sus consultas privadas como para prestarle atención a nuestro calendario de contenido. Durante las siguientes semanas, comenzamos a publicar historias. Al principio, anónimas, relatos de traición que parecían genéricos pero contenían detalles que solo James reconocería. El hotel donde se veía con Meghan. El restaurante donde tuvieron su primera cita. El reloj que ella le compró para su cumpleaños, idéntico al que un informante describió en una de nuestras historias. Nuestros números de interacción se dispararon. A la gente le encantaban estas miradas crudas y honestas sobre la infidelidad. James estaba encantado con el aumento de vistas, demasiado ocupado disfrutando de su fama creciente para notar la soga apretándose alrededor de su cuello. Estas nuevas historias son increíbles, dijo una mañana, desplazándose por los comentarios. La gente realmente conecta con ellas. ¿Quién las está escribiendo? Oh, solo estamos trabajando con algunos nuevos colaboradores, respondí con indiferencia. Personas compartiendo sus experiencias reales. Asintió, ya distraído con su teléfono, probablemente otro mensaje de Meghan. Lo vi salir para otra reunión de negocios y luego abrí mi laptop para continuar con el borrador en el que había estado trabajando. La historia final. La que lo expondría todo. Esa noche, Kate vino con vino y su típico estilo directo. Explícamelo una vez más, dijo, acomodándose en mi sofá. Abrí mi plan en la laptop. Primero, publicamos la gran historia, Confesiones de la esposa de un experto en relaciones. Se lanza en todas nuestras plataformas al mismo tiempo. Con pruebas. Todo. Mensajes de texto, fotos, recibos. Toda la documentación que demuestra cómo usó fondos del negocio para financiar su aventura. Kate silbó. Intentará negarlo. Puede intentarlo, dije. Pero llevo meses reuniendo pruebas. Y lo mejor es que, ¿recuerdas todas esas sesiones de coaching que grabó? Las privadas con clientes. Asentí. Resulta que dio algunos consejos muy interesantes sobre cómo ocultar infidelidades a cónyuges sospechosos. Consejos que él mismo siguió. No mames, exclamó Kate. ¿Tienes grabaciones? Todas obtenidas de forma legal como gerente de contenido del negocio, confirmé. Y todas muestran cómo usó su posición como experto en relaciones para ayudar activamente a la gente a engañar a sus parejas. ¿Cuándo? Mañana, respondí. Va a dar una conferencia sobre cómo mantener la confianza en relaciones a largo plazo. Los ojos de Kate se agrandaron. Eso es. Perfecto, completé. Estará en el escenario hablando de honestidad mientras su vida fraudulenta se derrumba frente a sus seguidores. Esa noche, después de que Kate se fue, me senté en nuestra oficina en casa y miré fotos viejas. James y yo en nuestra boda, jóvenes e idealistas. Construyendo el negocio juntos, creyendo que estábamos ayudando a la gente. El momento en que alcanzó 1 millón de suscriptores, celebrando lo que habíamos creado. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. La reunión se alargó. No me esperes despierta. Revisé su ubicación, el hotel boutique donde siempre se veía con Meghan. Ningún problema, respondí. Estoy trabajando en algo grande para mañana. Su respuesta llegó de inmediato. Esa es mi chica. Siempre pensando en el negocio. Sonreí para mí misma. No tenía idea de cuánto había estado pensando en el negocio. A la mañana siguiente, James se fue temprano a la conferencia, dándome un beso en la mejilla de manera distraída mientras salía. Se espera una gran multitud hoy, dijo, alisándose la corbata. Mi charla sobre la confianza es la principal. Que te rompas una pierna, le dije, ya abriendo mi laptop. Tengo la sensación de que la gente no olvidará esta. Sonrió con su carisma, el que había construido nuestro imperio, y se fue. Esperé hasta que estuviera a punto de subir al escenario, y luego publiqué en todas las plataformas simultáneamente. En minutos, las notificaciones comenzaron a inundar mi teléfono. El caos se desató tal como lo había planeado. Minutos después de publicar Confesiones de la esposa de un experto en relaciones, nuestros canales de redes sociales explotaron. El hashtag #DrMichiIsposed comenzó a ser tendencia. Me senté en mi oficina en casa, viendo cómo todo se desarrollaba en múltiples pantallas. El tráfico en nuestra página web se disparó mientras la gente corría a leer el relato detallado de la doble vida de James,
con pruebas que eran imposibles de negar. Mi teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Primero, los miembros de nuestro equipo. Rebecca, ¿esto es real?, preguntó Tom, con el shock evidente en su voz. Cada palabra, confirmé. Revisa el drive compartido. Todas las pruebas están ahí. Sara llamó a continuación, ya en modo de manejo de crisis. Los números de interacción son una locura. ¿Qué quieres que haga? Déjalo seguir, respondí tranquilamente. Nada de borrar comentarios, nada de moderar. Que la gente reaccione de manera natural. Luego llegó la llamada que había estado esperando. James. ¿Qué has hecho, Siseo? Pude escuchar el alboroto de fondo, seguramente lo habían sacado del escenario cuando la noticia se difundió. Solo compartí un poco de verdad sobre la confianza, respondí. ¿No es eso de lo que trata nuestra marca? Estás destruyendo todo lo que construimos. No, James. Lo hiciste tú cuando decidiste vivir una mentira mientras le vendías la verdad a millones de personas. Empezó a responder, pero lo interrumpí. Revisa tu correo electrónico. Ahí está la información de contacto de mi abogado, junto con los papeles de divorcio y un desglose detallado de cómo malgastaste los fondos de la empresa. Rebecca. Oh, y James, Megan también fue notificada. ¿Esos mensajes en los que le dabas consejos sobre cómo ocultar su relación contigo de su novio? Ahora están todos públicos. Colgué antes de que pudiera responder y volví a mirar mis pantallas. La historia ya estaba siendo recogida por los medios tradicionales. Un titular decía, Gurú de relaciones expuesto, la traición definitiva. Kate llegó con champán justo cuando el editor de James lanzó un comunicado anunciando la cancelación de su próximo libro, Confíame, construyendo relaciones inquebrantables. ¿Cómo se siente?, me preguntó, sirviéndonos una copa. Lo pensé mientras veía que nuestra cuenta de suscriptores realmente aumentaba, a pesar o tal vez por el escándalo. Liberador, dije finalmente. Pero esto es solo la primera fase. Kate levantó una ceja. Hay más. Asentí, abriendo otro documento en mi laptop. El negocio siempre ha sido más que solo James. He estado desarrollando nuevo contenido auténtico, sobre cómo reconstruirse después de una traición. Sobre cómo reconocer la manipulación emocional. Sobre la verdadera confianza. ¿Vas a quedarte con el negocio? Reformulándolo, corregí. D. Consejos de relación del Dr. Michei. A. Real Talk. Conversaciones honestas sobre el amor y la confianza. Punto. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez. Un mensaje de Megan. Era corto, lo siento mucho. No sabía nada de los consejos sobre el novio. Ni de los fondos de la empresa. Casi sentí pena por ella. Casi. Los días siguientes fueron un torbellino. James hizo un intento por controlar los daños, publicando un video en el que decía que lo estaban saboteando un ex resentido. Le salió mal cuando nuestros seguidores señalaron que todas las pruebas provenían de sus propias cuentas, sus propios mensajes, sus propias grabaciones. 3 días después de la exposición, su abogado llamó. Señora Michei, comenzó formalmente, mi cliente está dispuesto a discutir un acuerdo. Claro que lo está, respondí. Pero debe saber que el negocio no es parte de la negociación. Tengo documentación que muestra que yo he sido la operadora principal en los últimos 5 años. Su papel era puramente performático. Él todavía tiene derecho a... ¿A qué?, lo interrumpí. ¿A la plataforma que usó para engañar a la gente? ¿A la cuenta de negocio que usó para financiar su aventura? Revisa tu correo electrónico. Mi abogado ha enviado algunos registros financieros muy interesantes. Hubo una larga pausa. Necesitaré discutir esto con mi cliente. Durante las siguientes semanas, lanzamos nuestra nueva estrategia de contenido. En lugar de los pulidos lugares comunes de James sobre la confianza, compartimos historias reales de desafíos en las relaciones. Traje terapeutas reales, consejeros y personas que habían reconstruido sus vidas después de una traición. Nuestros seguidores no solo se quedaron y se multiplicaron. La gente se conectaba con la autenticidad, con la cruda honestidad de nuestra nueva dirección. 6 meses después, estaba en mi oficina ahora con mi nombre en la puerta, preparándome para nuestro primer evento en vivo desde el escándalo. El tema, confianza después de la traición,
Historias reales de sanación y crecimiento. Kate tocó la puerta. ¿Lista? Hay casa llena allá afuera. Revisé mi reflejo una última vez. Ya no era la esposa de apoyo en el fondo. Esta era mi historia ahora. Más que lista, dije, levantándome. Cuando subí al escenario, vi rostros en la audiencia que nos seguían desde los días de James. Ya no querían respuestas perfectas. Querían la verdad. Mi nombre es Rebecca Michey, comencé, y esta es una historia sobre confianza. No cómo fingirla, sino cómo reconstruirla. No cómo predicarla, sino cómo vivirla. La audiencia se inclinó hacia adelante, y pude sentir la conexión real esta vez, no fabricada. Esa noche, cuando salía del lugar, recibí el último mensaje de James. Vi tu charla en línea. Has convertido mi error en tu éxito. Supongo que te subestimé. Pensé en responderle, en señalar que su error era una mentira calculada que no solo me lastimó a mí, sino a los millones que confiaron en él. En lugar de eso, simplemente bloqueé su número. Un año después de la exposición, nuestra plataforma reformulada estaba más grande que nunca. James se había mudado a otro estado, con su reputación hecha trizas. Megan había escrito su propia historia sobre ser manipulada por un hombre en el que confiaba, y la publicamos como parte de nuestra serie Aprendiendo de las Mentiras. Estaba en mi oficina, mirando la pared donde solían colgar los títulos y certificados de James. Ahora, en su lugar, había cartas de seguidores compartiendo sus propias historias de recuperación y renovación. Mi teléfono vibró, una notificación de que nuestro último video se había vuelto viral. El título, De la traición al empoderamiento, cómo confiar en uno mismo primero. Kate metió la cabeza. ¿Lista para la reunión? La editorial quiere hablar sobre tu contrato de libro. Sonreí, recogiendo mis cosas. El título provisional era Real Trust. Como perderlo todo me enseñó sobre autenticidad. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dije mientras caminábamos hacia la sala de conferencias. James siempre dijo que nuestro éxito se basaba en la confianza. Ahora sí, respondió Kate. Y tenía razón. No la confianza superficial de la que James predicaba, sino la verdadera confianza. La confianza construida sobre la honestidad, incluso cuando esa honestidad duele. Confianza en ti misma para sobrevivir a la traición. Confianza en que la verdad, eventualmente, sale a la luz. A veces, la mejor venganza no consiste en destruir la mentira de alguien más. Se trata de construir tu propia verdad, más fuerte y más auténtica que cualquier fachada que puedan crear. Esa noche, agregué una última actualización a la página acerca de nuestra web. Real Talk nació de una mentira, pero crece a través de la verdad. No estamos aquí para decirte que las relaciones son fáciles. Estamos aquí para decirte que la sanación es posible, que la autenticidad importa, y que tu verdad vale la pena luchar por ella. La imagen perfecta de James como experto en relaciones desapareció. En su lugar había algo mejor, una comunidad construida sobre experiencias reales, sanación real y confianza real. ¿Y yo? Estaba exactamente donde debía estar. No oculta en la sombra de alguien más, sino brillando con mi propia luz. No gestionando la mentira de otro, sino viviendo mi propia verdad. A veces, las traiciones más grandes nos llevan exactamente a donde debemos ir. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes como para seguir el camino que ellas nos revelan. ¿No quieres probar el café que hice especialmente para ti, mi amor, mi esposo? James preguntó con una sonrisa extraña que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Yo estaba sentada en la elegante mesa de comedor de mi cuñada Nina, en su casa de Nashville, donde nos reunimos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café frente a mí tenía un olor extraño, casi metálico, que me hizo sentir náuseas. Mi nombre es Cristina y, a mis 29 años, nunca imaginé que estaría cuestionando si mi propio esposo estaba intentando envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio y numerosos incidentes de intoxicación alimentaria accidental, había aprendido a ser cautelosa, especialmente con Nina. Ella tenía una forma de orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con esa misma sonrisa inocente que James llevaba puesta en ese momento. «Qué considerado de tu parte», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente corría. El aroma que salía de la taza era diferente a cualquier café que hubiera olido antes.
Me recordó al momento del mes pasado cuando terminé en urgencias después de tomar té en casa de Nina. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas, y Nina insistió en que había hecho el té exactamente igual que ella lo preparaba. Nina me observaba fijamente desde el otro lado de la mesa, removiendo ausentemente su propio café intacto. James se ha vuelto todo un barista últimamente, dijo con una sonrisa burlona. Ha estado practicando diferentes métodos de preparación solo para ti. La forma en que enfatizó para ti me erizó la piel. Había notado que James pasaba más tiempo en casa de Nina últimamente, diciendo que estaban planeando una sorpresa para nuestro próximo aniversario, pero algo no estaba bien. Las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación, los extraños mensajes que había visto en su teléfono, y ahora este café con su peculiar olor. Levanté la taza, pretendiendo tomar un sorbo mientras observaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una rápida mirada que confirmó mis sospechas. Haciendo un esfuerzo por revisar mi teléfono, me levanté abruptamente. Oh, mira, tengo que hacer una llamada rápida de trabajo. Nina, ¿te importaría si uso tu estudio? Mientras pasaba junto a la mesa, con un pequeño tropiezo, cambié rápidamente nuestras tazas de café en la confusión de estabilizarme. Lo siento mucho, exclamé, enderezándome. Soy tan torpe a veces. Nina desestimó mi disculpa con una sonrisa forzada. Solo trata de no romper nada en el estudio. Asentí y me apresuré a salir, con el corazón latiendo con fuerza. Al pasar por la puerta del estudio, todavía podía verlos en la mesa. Ahora solo tenía que esperar y observar desde la puerta del estudio. Vi a Nina levantar la taza de café a sus labios y mi estómago se apretó de ansiedad. Parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de emergencias, demasiadas horas doblada de dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a James en la boda de un amigo en Nashville, hace 3 años, era encantador y atento. Nina también parecía acogedora, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar con la planificación de nuestra boda. Pero, mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de alerta, la forma en que accidentalmente derramaba cosas sobre mi vestido en eventos importantes, o como mi comida siempre parecía tener más condimentos cuando ella ayudaba a cocinar. Los incidentes empezaron pequeños, un malestar estomacal aquí, una reacción alérgica leve allá. James siempre tenía una excusa lista. Tal vez fue algo que comiste antes o debes estar resfriada, pero el patrón se estaba haciendo claro. Lo peor fue hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi sistema que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento caducado. Me agarré del marco de la puerta mientras veía a Nina tomar otro sorbo del café. James estaba escribiendo en su teléfono, aparentemente indiferente. Mi propia taza de café, intacta, permanecía fría sobre la mesa donde la dejé. El olor metálico aún permanecía en mi nariz, haciéndome estremecer. Un ligero temblor en la mano de Nina llamó mi atención. Dejó la taza, su rostro de repente pálido. James, dijo con la voz temblorosa. Algo no está bien. James levantó la vista, y su expresión cambió de confusión a horror al darse cuenta de qué taza estaba bebiendo. Saltó de la silla, derrapando la silla al caer. Nina, ¿qué está pasando? Las manos de Nina temblaban violentamente. No me siento bien, intentó levantarse, pero tropezó y se aferró al borde de la mesa para sostenerse. James, ¿qué le pusiste a ese café? Salí del estudio, ya grabando con el teléfono. James estaba junto a Nina, ahora con el rostro cenizo. Ese no debía ser tu café, susurró. Pero en el silencio del comedor, sus palabras fueron claras. Los ojos de Nina se abrieron con la realización y el miedo. «Llamen a una ambulancia», exclamó, deslizándose al suelo. «Por favor». Yo marqué al 911 de inmediato, con las manos firmes a pesar del caos que se desplegaba ante mí. Nina ya estaba en el suelo, su cuerpo sacudido por violentos temblores. James se arrodilló junto a ella, el pánico reflejado en su rostro al darse cuenta de que su plan había fracasado estrepitosamente. «Servicios de emergencia, sí, necesitamos una ambulancia en 1542 Maple Grove Drive», dije claramente, manteniendo el teléfono grabando con mi otra mano.
Mi cuñada parece estar teniendo una reacción grave a algo en su café. Está consciente, pero experimentando temblores. Mientras hablaba con el operador, los ojos de Nina se fijaron en los míos, y la frialdad habitual en su mirada fue reemplazada por puro miedo. Cristina, susurró, cambiaste, sabías. Señora, la ambulancia está en camino, me aseguró el operador. Por favor, manténgase en la línea. James estaba cada vez más frenético. Nina, ¿qué está pasando? Eso no debía ser. Cállate, James, gritó Nina entre dientes, su ira momentáneamente superando su angustia. Esto es todo tu culpa. Dijiste que solo la haría lo suficientemente enferma como para que se perdiera la junta de la junta directiva la próxima semana. Prometiste que no dejaría rastros. Mi sangre se heló. La junta de la junta directiva, donde se suponía que iba a presentar mi propuesta para una cuenta importante de un cliente. La misma cuenta que Nina había estado intentando conseguir durante meses en nuestras firmas competidoras. Todo empezó a encajar en su lugar. El té del mes pasado, dije, con una voz sorprendentemente firme, y el incidente del desayuno hace 2 meses. No fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Nina se contorsionó con otro golpe de dolor. El té, que se suponía te mantendría en casa durante la presentación del contrato Johnson. Pero fuiste de todos modos, se abrazó el estómago, doblándose. James dijo que solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes pensaran que eras poco confiable. El sonido de las sirenas llenó el aire afuera. James se levantó, retrocediendo lejos de nosotras. Nina, deja de hablar, no sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Na escupió, sus palabras arrastrándose ligeramente. Hemos estado planeando esto durante meses, desde que Cristina empezó a superarme en cada reunión con los clientes. Se suponía que debías asegurarte de que ella lo bebiera. Hoy los paramédicos irrumpieron por la puerta principal y rápidamente me aparté para dejarlos trabajar. Mientras cargaban a Nina en una camilla, dejé de grabar y envié el video a mi correo electrónico privado, luego a mi abogado. James estaba parado, congelado, observando cómo su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba a su alrededor. Iré con ella al hospital, le dije a los paramédicos con voz firme. Después de todo, necesito asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado. Miré el rostro aterrorizado de James. Y estoy segura de que los doctores estarán muy interesados en saber exactamente qué había en ese café. La sala de urgencias del Hospital General de Nashville estaba llena de actividad mientras los médicos corrían para atender a Ana. Yo me senté en la sala de espera, con mi teléfono aferrado en mi mano, repasando la grabación de la confesión de Nina, los temblores en su voz, el pánico en sus ojos. Todo era la evidencia que necesitaba para demostrar que esto no era solo paranoia de mi parte. Familia de Ana Anderson, una enfermera llamó. Me levanté, notando la ausencia conspicua de James. Había murmurando algo sobre estacionar el auto hace 20 minutos y no había regresado. Soy su cuñada, dije, siguiendo a la enfermera a través de las puertas dobles. ¿Cómo está ella? Está estabilizada, pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema. La expresión de la enfermera era grave. El doctor quiere hablar contigo sobre algunos hallazgos inusuales en sus análisis de sangre. La doctora Phillips, una mujer alta con cabello canoso y ojos afilados, esperaba junto a la habitación de Nina. Señora Bennett, ¿podría decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada se enfermara? Respiré hondo, sacando mi teléfono. Creo que debería escuchar esto primero. Reproduje la grabación del almuerzo, observando cómo la expresión de la doctora cambiaba de preocupación profesional a alarma. Esto es muy serio, dijo, tomando notas en su tableta. La sustancia que encontramos no es algo que termine accidentalmente en un café. Estamos viendo una contaminación deliberada. Justo entonces, James apareció al final del pasillo, su rostro pálido y sudoroso. Claramente había escuchado las palabras de la doctora. Cristina, comenzó, dando un paso hacia mí. Déjame explicarte. Quédate atrás, advirtió la doctora Phillips, presionando el botón de llamada para la enfermera. Seguridad, por favor, al cuarto 412. James levantó las manos en señal de rendición. Esto es todo un malentendido. Na estaba confundida, no sabía lo que decía. ¿En serio? Saqué los mensajes que había descubierto en su teléfono la semana pasada,
los que había reenviado en secreto a mi correo. Entonces, estos mensajes entre tú y Na sobre asegurarte de que ella estuviera fuera de combate antes de la presentación de Henderson eran solo una conversación amigable. Su rostro perdió el color. ¿Revisaste mi teléfono? Después de encontrar lo extraño en tu cajón. Sí, lo hice. Me volví hacia la doctora Phillips. Doctora, he sido hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraron en el sistema de Nina hoy. Los ojos de la doctora se entrecerraron. Necesitaremos hacer algunas pruebas para comparar. Seguridad se asegurará de que su esposo esté disponible para interrogarlo. 2 guardias de seguridad aparecieron, colocándose a cada lado de James. Él parecía atrapado, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. Nina y yo, tartamudeó, solo tratábamos de ayudarte a frenar. Estabas trabajando demasiado, tomando todos los grandes clientes. Na dijo que si podíamos hacer que tomaras un descanso, intoxicándome. Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Fuiste tú quien manipuló mi comida en la fiesta de Navidad también? El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él, podía ver la habitación de Nina, donde yacía conectada a varios monitores. Su valentía anterior se había ido, reemplazada por el miedo de alguien que sabía que sus planes finalmente los alcanzaron. La detective Mendoza está en camino, dijo la doctora Phillips en voz baja. Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz y no había vuelta atrás. La detective Mendoza llegó en menos de 1 hora, su presencia imponente en el corredor estéril del hospital. Era una investigadora experimentada que se especializaba en casos de abuso doméstico y escuchó atentamente mientras reproducía la grabación del almuerzo y le mostraba los mensajes de texto. Señora Bennett, dijo, revisando sus notas. Mencionó hospitalizaciones anteriores. ¿Puede contarme más sobre esos incidentes? Volví a sacar mi teléfono, abriendo un documento que había estado manteniendo en secreto durante meses. La primera vez fue en febrero, después de una cena en casa de Nina. Tuve dolores severos de estómago y mareos. La segunda fue en abril, el incidente del té, y luego en junio, después del desayuno con ellos. Mi voz permaneció firme mientras continuaba. Cada vez los síntomas eran similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran identificar la causa. Los ojos de la detective se entrecerraron al mirar mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Y tú? ¿Has estado llevando registros desde que notaste el patrón? Vacilé antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También comencé a llevar un teléfono de respaldo con un número diferente. Lo usaba para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias en las que Na y James discuten sus planes, aunque tienen cuidado de no ser explícitos. En una de las grabaciones, la voz de Nina se escuchaba claramente. La cuenta de Henderson vale millones, James, no podemos dejar que ella arruine todo lo que hemos trabajado. Solo sigue el plan, unos días de enfermedad deberían ser suficientes. La respuesta de James fue igualmente comprometida. Tengo algo más fuerte esta vez, no llegará a la presentación. La expresión de la detective Mendoza se endureció mientras escuchaba. A través de la ventana de la habitación de Nina, pude ver que mi cuñada ya estaba despierta, luciendo mucho menos segura que en el almuerzo. El hospital está haciendo pruebas de toxicología, me informó la detective. La doctora Phillips ya ha identificado varias sustancias que no ocurren naturalmente. Necesitaremos muestras de su casa también. Un alboroto al final del pasillo nos llamó la atención. James estaba discutiendo con los guardias de seguridad, su voz subiendo de tono en desesperación. Necesito hablar con mi esposa, gritó. Cristina, por favor, no entiendes. Estábamos tratando de protegerte. La detective Mendoza se interpuso entre nosotros. Señor Bennett, no está ayudando a su caso. Ya hemos encontrado evidencia de premeditación. Premeditación. James se rió, un sonido hueco que resonó por el corredor. Solo tratábamos de frenarla, estaba trabajando hasta morir, tomando todas las cuentas importantes, dijo Na. Si solo pudiéramos hacer que descansara intoxicándola. La voz de la detective Mendoza fue aguda. Eso no es protección, señor Bennett, eso es intento de asesinato.
El color se desvaneció del rostro de James. ¿Asesinato? No queríamos. Entonces, ¿qué exactamente querían hacer? Pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. ¿Cuándo pusiste algo en mi café esta mañana? ¿Qué se suponía que debía pasar? El silencio de James hablaba por sí mismo. Detrás de él, pude ver a Ana observando a través de la ventana de su habitación, su rostro una máscara de miedo y cálculo. Me preguntaba si estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto, cómo explicar meses de envenenamiento sistemático como algún tipo de intento mal dirigido de ayudarme. Necesitaremos ambos teléfonos, dijo la detective Mendoza a los guardias de seguridad, y quiero oficiales apostados en ambas puertas. Nadie sale hasta que tengamos los resultados de toxicología. La doctora Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano, su expresión sombría mientras revisaba los resultados de las pruebas. La detective Mendoza y yo la seguimos mientras James permanecía afuera con los guardias. Na intentó sentarse más derecha en su cama de hospital, pero los temblores no habían desaparecido por completo. El informe de toxicología muestra niveles elevados de varias sustancias, anunció la doctora Phillips, su voz clínica. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto en particular que generalmente se usa en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general deba tener acceso, dijo Na, su rostro palideció. Eso es imposible, dijo James, solo era algo para causar síntomas leves. Síntomas leves, interrumpió la detective Mendoza, sacando su libreta. Como los que tu cuñada experimentó en los últimos 6 meses. La puerta se abrió y otro detective entró sosteniendo una bolsa de evidencia. Encontramos esto en el escritorio de la oficina del señor Bennett en la empresa Anderson Marketing. Reportó haber presentado varias botellas pequeñas con etiquetas clínicas junto con notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí mis rodillas ceder al darme cuenta del alcance completo de su plan. Estaban documentando todo, como una especie de experimento. No era así, protestó Na, pero su voz tembló. Solo necesitábamos hacer un seguimiento de lo que funcionaba. Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos. Seguiste presentándote a las reuniones de todos modos. Entonces aumentaron las dosis, concluyó la detective Mendoza, examinando las botellas. ¿Sabían que estas sustancias podrían ser letales en concentraciones más altas? La habitación cayó en un silencio absoluto. James, aún visible a través de la ventana, se hundió en una silla en el pasillo, con la cabeza entre las manos. La cuenta de Henderson, dije lentamente, las piezas encajando. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Necesitaban que yo estuviera fuera de su camino permanentemente, porque el cliente me había solicitado específicamente a mí como su líder. El rostro de Na se contorsionó con una mezcla de rabia y miedo. Estabas arruinando todo lo que construí. Esa cartera de clientes la construí durante años, y luego llegas tú y de repente todos quieren trabajar contigo, en lugar de conmigo. James dijo que podía arreglarlo matándome. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas con acusación. No estábamos intentando. Na empezó, pero la doctora Phillips la interrumpió. La concentración en el café que tomaste hoy, afirmó la doctora, mirando directamente a Nina, era significativamente más alta que las muestras anteriores que hemos analizado de las visitas hospitalarias de la señora Bennett. Si lo hubiera consumido, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. La detective Mendoza se giró hacia el otro oficial. Necesitaremos una orden de registro completa para sus casas y oficinas, y contactar con la empresa farmacéutica mencionada en estas botellas. Averigüen cómo obtuvieron estas sustancias. Na se dejó caer contra sus almohadas, la pelea desvaneciéndose de su rostro. No se suponía que llegara tan lejos, susurró. James seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar de los temblores en mis manos. Cada vez que me enfermé, cada reunión que perdí, cada cliente que perdí, ustedes dos estaban allí, observando, tomando notas de cómo el veneno me estaba afectando. ¿Qué clase de personas los hace eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, podía escuchar a James mientras le leían sus derechos, con oficiales adicionales llegando. Na miraba sus manos, incapaz de enfrentar mi mirada. Detective, dije, alejándome de mi cuñada. Estoy lista para hacer mi declaración formal. El juicio duró 3 semanas, pero me pareció que fueron años.
Me senté en la sala del tribunal cada día, observando cómo la fiscalía desglosaba meticulosamente su caso contra James y Na. La evidencia era abrumadora. Las botellas del escritorio de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las grabaciones de conversaciones y mensajes de texto discutiendo sus planes. Lo que más me impactó fue su actitud durante todo el proceso. Na, usualmente tan pulida y confiada, se veía pequeña en su silla de acusada. James ni siquiera me miraba, mantenía los ojos fijos en el suelo mientras los testigos expertos detallaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Phillips fue especialmente devastador. Presentó un análisis exhaustivo mostrando cómo habían ido aumentando gradualmente las dosis con el tiempo, demostrando una clara intención de causar daño serio. El representante de la empresa farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de su amigo de la universidad, quien trabajaba en su departamento de investigación. La fiscal argumentó en su declaración final: los acusados mostraron un patrón calculado de comportamiento. Esto no fue solo sabotaje corporativo, fue un intento sistemático de dañar a la señora Bennett, con una clara escalada que podría haber resultado en su muerte. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. Tanto James como Na fueron hallados culpables de múltiples cargos, incluido el intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la sala silenciosa. La naturaleza premeditada de estas acciones, llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado, demanda la máxima sentencia. Observé cómo los llevaban de salida, esposados, pensando en cómo la avaricia y los celos habían distorsionado a dos personas en las que alguna vez confié, convirtiéndolos en algo irreconocible. Su negocio, sus reputaciones, su libertad, todo sacrificado en un intento por destruirme. Un año después del juicio, me encontré en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, preparándome para dar el discurso principal. La ironía no me pasó desapercibida. Esta era precisamente la clase de oportunidad que Na había intentado evitar que lograra. La cuenta de Henderson, que ella y James habían estado tan desesperados por robar, había llevado a varios clientes importantes más, estableciéndome como una de las principales ejecutivas de marketing en la región. El éxito no se trata solo de talento o trabajo arduo, comencé, mirando al mar de rostros. Se trata de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. A veces, las mayores amenazas a nuestro éxito vienen de quienes están más cerca de nosotros, pero sobrevivir esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes profesionales se acercaron a pedirme consejo. Una mujer, con los ojos brillando de determinación, me preguntó cómo había mantenido mi compostura durante toda la prueba. Me concentré en lo que podía controlar, le respondí. Recogí pruebas, confié en mis instintos y me negué a dejar que el miedo me detuviera de seguir mis metas. Más tarde esa noche recibí un correo electrónico del cliente de Henderson confirmando que renovaban su contrato por otros 3 años. Sonreí, pensando en lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera confiado en mis instintos ese día en el almuerzo. El periódico local había publicado una pequeña nota esa mañana sobre Na y James, comenzando sus sentencias de prisión. No la leí. En cambio, me concentré en la propuesta para mi nuevo proyecto de cliente, sabiendo que la mejor venganza no se trata de obtener justicia, sino de seguir adelante y tener éxito a pesar de aquellos que intentaron frenarme.